Ahora, vámonos con un ejemplo. Nuestro ejemplo dice, a un sistema de agua, a un sistema entra agua sobrecalentada a 8 megapascales y 450 grados centígrados. Nos están dando las condiciones de la entrada. Listo. A una velocidad, ojo, velocidad, me están hablando de velocidad, 20 metros por segundo, no es para nada despreciable. Y a una altura de 10 metros, 10 metros tampoco es despreciable. Determinar la energía por unidad de masa de esta entrada. Vamos a comparar esos términos numéricamente para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Entonces, condiciones de la entrada, aquí los podemos ver. Vamos a tener una velocidad, por ende, una energía cinética, tenemos una altura, por ende una energía potencial, y debido a las condiciones de 8 megapascales y 350 grados centígrados, como lo tenemos por acá, vamos a tener entonces una entalpía. Sí, señores. Ahora miremos cada uno de los términos. Esta energía cinética por unidad de masa está relacionada con el término 1 medio por la velocidad al cuadrado. Esto es igual a 1 medio por 20 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Cuando lo hacemos nos da una energía de 200 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. Maravilloso. Cuando miramos nuestro término de energía potencial, tendremos que es G por Z, G es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, lo multiplicamos por nuestra altura, que es 10. Esto nos da una energía potencial de 98 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Maravilloso. Pero miremos nuestra última energía, la entalpía. Son 3.273.3 kilojulios sobre kilogramo. Totalmente diferente. Miremos los órdenes dimensionales, recordemos, 298 contra 3273. La diferencia es importante. Miremos entonces cómo nos afectan estos términos la energía total, la energía por unidad de masa total. Cuando hacemos nuestro reemplazo tenemos 200, tenemos 98 en nuestra unidad dimensional, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, tenemos estos dos, y tenemos nuestro último término, 3273.3 kilojulios sobre kilogramo, muchísimo más grande, no es julios sobre kilogramo, es kilojulios sobre kilogramo. Por ende, vamos a emplear nuestro factor dimensional para estos términos para podernos unir, 200 más 98 a 298, y nos queda que nuestra energía por unidad de masa sería igual a 0.298, ojo, 0.298 kilojulios sobre kilogramo. Esto está relacionado directamente con la energía cinética, la energía potencial, o sea, muy bajita, con respecto a 2373.3 kilojulios sobre kilogramo. La diferencia es notoria, de tal forma que nuestra energía por unidad de masa, de esa energía que está entrando a este sistema, tendría un valor de 2373.5. Por favor, comparemos este dato, que es el que acabamos de obtener, el que es importante, que es nuestra energía de entrada, con únicamente nuestra entalpía. Observemos que son exactamente iguales hasta las unidades, únicamente difieren en las décimas. ¿Y por cuántas? Únicamente por 2. O sea que realmente nuestros dos primeros términos, que están relacionados tanto con la energía cinética como con la energía potencial, podríamos decir en un sistema de estos donde nos importa la entalpía, pues que existen, pero son un poco despreciables. Esa comparación es importante. Entonces, de ahí que nosotros tenemos este dicho: cuando estamos analizando nuestra energía de masa que entra o que sale de un sistema, la podemos aproximar, ojo con esto muchachos, aproximar no es igual, es aproximar a la entalpía de la entrada o la entalpía de la salida. Esto es bien importante. Todos nuestros procesos de llenado y de vaciado, que son los que vamos a trabajar en este video tutorial por el momento, todos manejan velocidades bajas, y todos manejan una diferencia de alturas pues moderada, de tal manera que nuestra aproximación, la que tenemos aquí, volvamos a resaltar, la energía por unidad de masa de las entradas y las salidas, siempre la vamos a aproximar como la entalpía en la entrada y en la salida. Ahora, tenemos unas condiciones de flujo importantes para nuestros problemas. Queremos simplificar las cosas, queremos que sean mucho mejores, mucho más fáciles. Entonces vamos a trabajar algo que se llama condiciones del flujo. Vamos a describir cómo son nuestras entradas y nuestras salidas de masa. Para nuestro propósito en este momento tendremos lo que es un flujo uniforme y estacionario. Ojo, flujo uniforme y estacionario, importantísimo. Flujo uniforme. ¿Qué nos dice el flujo uniforme? Que las propiedades en cada entrada y salida en un mismo instante, o sea, cuando le tomamos una foto a nuestro sistema en las entradas y las salidas, son iguales en toda el área de entrada y la salida. Entonces, miremos, en nuestro ejemplo, en esta entrada, en la parte izquierda, miremoslo aquí, en esta parte izquierda,
tenemos las condiciones en la entrada y tenemos las condiciones en la salida. Observemos que nuestra velocidad en la entrada es constante, todas las flechas son exactamente iguales y nuestra velocidad en la salida es exactamente igual. Eso es lo que significa que sea uniforme. En cada partecita de esta área, en cada partecita de esta otra área, nuestras velocidades son iguales. Ojo, ¿qué significa que las velocidades sean diferentes? Pues miremos este ejemplo a la derecha. Aquí nosotros tenemos velocidades diferentes áreas. Esto es lo que nosotros estamos diciendo que no va a suceder. Esto es un flujo no uniforme. O en la salida, que las velocidades sean diferentes. Esto es un flujo no uniforme. No trabajaremos con la parte derecha, trabajaremos con nuestra parte izquierda. Esto es lo que nos interesa. Las velocidades son iguales. Ahora, flujo estacionario. ¿Qué significa un flujo estacionario? Que sobre la misma área las propiedades son constantes con el tiempo. Constantes con el tiempo es que en un instante t o en cualquier instante t la velocidad es la misma en esa zona. Vamos y miramos en un instante inicial y vemos algo. Vamos y miramos a la hora y vemos exactamente lo mismo. Vamos y miramos a las 2 horas y vemos exactamente lo mismo. Las cosas y las condiciones o propiedades no cambian con el tiempo, son exactamente iguales. Aquí lo vemos, tanto en t sub 0 como en t sub 1 como en t sub 2, nuestras velocidades son constantes de 5 metros por segundo. ¿Cómo sería un flujo no estacionario? Que con el tiempo nuestras velocidades fueran diferentes. Miremos este flujo no estacionario. Primera velocidad 5, segunda velocidad 4, segunda velocidad 6. Esto es un flujo no estacionario. Nosotros trabajaremos con el de arriba, con nuestro flujo que es estacionario. Entonces, pues esto es bien importante. Ahora, todos nuestros problemas se van a comportar como lo acabamos de ver, con flujo uniforme y con flujo estacionario. Existe un pequeño caso particular en los cuales nos vemos enfrentados en ingeniería día a día, y es que tenemos un flujo uniforme que no es estacionario. ¿Qué significa no es estacionario? Que la variable de las propiedades cambia con el tiempo, ya sea en la entrada o en la salida. Es constante en el área, pero variable en el tiempo. ¿Qué significa esto? En un instante 1 tendremos una propiedad de 20 grados centígrados, la temperatura, y en otro instante tendremos una propiedad de 80 grados centígrados. Esto no nos cumple con las condiciones que requeremos. Sin embargo, vamos a decir algo. Vamos a decir, inicialmente estábamos teniendo un flujo a 20 grados centígrados y después a 80, pues podemos decir que durante todo el lapso de tiempo tuvimos una propiedad de 50 grados centígrados. Trabajamos entonces con las propiedades promedio. Esto nos lo permite la ciencia para hacerlo, porque de lo contrario tendríamos que solucionar nuestros problemas con ecuaciones diferenciales y pues evidentemente el nivel de dificultad aumentaría. Ahora, las salidas de masa siempre se considera que tienen las mismas propiedades del volumen de control. Esto es bien importante y lo veremos en la parte final cuando entremos a los ejemplos. ¿Cuáles son las características de las salidas? Siempre que tenemos una masa que está saliendo de un sistema, vamos a decir que sus propiedades son exactamente iguales a las propiedades que tiene el sistema. Por ende, las propiedades de la salida en este caso son las mismas del sistema. Una temperatura de 30 grados centígrados y una presión de 300 kilopascales. Ojo con eso, muchachos. Las condiciones de la salida siempre van a ser las mismas condiciones de nuestro volumen de control. Miremos qué tenemos dentro y esas serán nuestras salidas. Continuaremos entonces ya con los ejercicios para que podamos entender y clarificar muchísimo más este tema.